¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si alguien descubriera científicamente que existe la vida después de la muerte? Bueno, esta película se lo preguntó y después decidió hacerte dudar de por qué te preguntaste eso en primer lugar. Esto es The Discovery, o como me gusta llamarla, los muertos no descansan y los vivos tampoco. La historia comienza con un descubrimiento que cambia todo. El Dr. Thomas ha encontrado evidencia científica de la vida después de la muerte. En una entrevista explica que ha logrado captar ondas cerebrales que emergen del cuerpo al morir, una señal clara de que la conciencia continúa en otro lugar. Desde que se dio a conocer esta verdad, la tasa de suicidios ha aumentado drásticamente, pero Thomas no siente culpa alguna, convencido de que esta realidad debe ser revelada sin importar las consecuencias. Thomas intenta explicar su descubrimiento, pero un camarógrafo le arruina la fiesta suicidándose en vivo, una escena que deja bien en claro el tono de la película. 2 años después, su hijo Will, un neurólogo escéptico, se dirige a una isla donde su padre ha establecido un centro para personas afectadas por este descubrimiento. En el viaje en bote conoce a Ayla, una joven con una mirada profunda que también viaja hacia ese lugar, o eso creemos. Will siente que les resulta conocida, pero Ayla les responde con indiferencia y su encuentro queda marcado por esa incómoda sensación. Durante el viaje, Will confiesa a Ayla que cuando era niño casi muere en un accidente. Recuerda haber experimentado algo extraño, como destellos y la imagen de un niño más pequeño, quizá él mismo o su hermano, pero con el tiempo pensó que solo fue un sueño. Cuando llegan a tierra, Toby, el hermano buena onda, va a buscar a Will, mientras que Ayla decide continuar su camino y hacer dedo para llegar por su cuenta. Toby le cuenta que el lugar es como una mezcla de laboratorio, secta, sanatorio y experimento social de TikTok, y que su padre sigue obsesionado con demostrar lo que ha descubierto. Will llega y se encuentra con su padre, Thomas. Está conectado a una máquina como si fuera un tostador humano, haciéndose el muerto para probar el experimento. Will le dice: ¿qué haces, viejo? Y Thomas: estoy por revolucionar la existencia, no me jodas ahora. Will le pide que detenga todo. Su padre insiste en continuar, defendiendo su trabajo como el legado de toda su vida. Will, que estaba tomando aire a lo lejos, ve a Ayla cerca del mar. Esta decide que ya tuvo suficiente del mundo y se tira al mar con una mochila llena de piedras, como si fuera una escena alternativa de Titanic. Will corre desesperado a salvarla y Ayla se enoja con él por haberlo hecho. Preocupado, Will pide que Ayla pueda quedarse en la mansión para recibir ayuda, enfrentándose a las estrictas reglas del lugar. Thomas accede, pero la somete a una dura entrevista como si fuera a aplicar para trabajar en un call center de Movistar. Will recorre los espacios del centro y siente que todo se parece más a una secta que a una residencia. En la noche se arma una reunión VIP con un grupo selecto de personas, entre ellos Will, Toby, Ayla, esta chica que se llama Lacey, que es un ayudante del Dr. Thomas, y otros invitados. Todos prestan atención menos Will y Ayla. Los dos están hablando mientras susurran. Ayla le pregunta a Will dónde está su madre y Will le responde que murió por culpa de su padre. Thomas les presenta su nuevo invento, un aparato que registra patrones de conciencia con la idea de conectarse con el más allá. Pero claro, hasta ahora solo lo probaron en gente viva, porque lo otro sería raro, ¿no? Así que dicen: bueno, vamos a buscar un cadáver. Y así como lo escuchás, van a la morgue y se roban un cadáver como si fueran a comprar fiambre al kiosco de la esquina. Ya en la noche, después de robar el cadáver, Will y Ayla están acostados y conversan. Ayla le pide que le cuente lo de su madre. Will le cuenta que su mamá se suicidó. El día que sucedió era su aniversario de bodas. Su madre hizo una cena para festejar el aniversario de casados, pero su padre Thomas no le dio ni importancia y ni siquiera salió de su oficina. Will sigue contando que ella simplemente esa noche se fue al baño y al día siguiente la encontraron muerta en la tina. El cadáver afortunado que fue robado se llama Philip. Lo enchufan a la máquina y, sorpresa, no pasa absolutamente nada. Todos se sienten decepcionados. Enseguida, Will entra solo a la sala y mientras desconecta los cables, el monitor se prende y muestra imágenes sorprendentes. Philip camina por un hospital y una mujer lo acusa de haberlos abandonado. El experimento funciona, aunque Will no lo revela a nadie y apaga el monitor rápidamente cuando entran Thomas y Toby. Al día siguiente, mientras preparan el cadáver para la cremación, Thomas despide a Lacey, quien había divulgado la información del experimento fallido. Hermoso ambiente laboral, ¿eh? En el viaje a la morgue, luego de devolver el cuerpo de Philip, Will y Ayla tienen un momento íntimo, se besan, porque esta película necesita un poco de romance confuso. Will empieza a investigar el hospital del video y descubre que el pasillo por donde caminaba Philip ya no existe. ¡Chan!
De vuelta a la mansión, la tensión crece entre Will y su padre. Will le reclama por cómo se fue tras la muerte de su madre, mientras Thomas observa en silencio una foto familiar. Will le muestra a Ayla el video y juntos van al hospital para investigar quién estaba internado. Descubren que Philip visitaba a su padre. Entonces los dos deciden visitar a la mujer que estaba en el video. ¿Y quién era esta mujer? Era la hermana de Philip. Pero antes de hacerlo, Will lleva a Ayla a la costa, donde ella intentó suicidarse. Will le confiesa que ese lugar le trae recuerdos de cuando casi muere ahogado de niño y por eso la vio a punto de suicidarse y la rescató. Luego, en una escena muy íntima, Ayla le cuenta que perdió a su hijo, que eso la destrozó y que estar con Will le da esperanzas. Después visitan a la hermana de Philip, que les confirma que era un tipo bastante basura y que tenía un tatuaje de olas, pero en el video el tipo tenía un faro, o sea, algo raro está pasando. Esos no son recuerdos, eso parece una realidad alternativa. De regreso, Ayla le dice a Will que cuando intentó suicidarse vio recuerdos fragmentados de su hijo jugando en la playa, imágenes que no podía recordar con claridad, pero que la marcaron profundamente. Justo en ese momento, Toby interrumpe desesperadamente, pidiéndoles que lo sigan rápido porque algo grave le está pasando a su padre. Toby explica que Thomas se conectó a la máquina solo, decidido a hacer que el experimento funcione. Al llegar, encuentran a Thomas conectado a la máquina y en el monitor comienza a verse una escena que los deja sin aliento. Thomas revive una escena con su esposa, la madre de Will y Toby. Ella está llamando a Thomas a la cena por su aniversario y él le dice que primero está el trabajo. Pero esta vez cambia el guión, se levanta, corre y la detiene antes de suicidarse. Toma Hollywood con tu multiverso. Conmovidos, Will y Toby observan ese instante de esperanza y arrepentimiento, pero saben que no hay mucho tiempo. Deben desconectar a Thomas antes de que sea demasiado tarde. Thomas vuelve y les cuenta que lo sintió real, que fue como tener una segunda oportunidad y ahí le cae la ficha. Si esto se hace público, el mundo se va al carajo. Si la gente supiera de esta otra realidad, pues nadie tendría miedo a sus errores o remordimientos. Thomas concluye que la máquina debe ser destruida y el experimento totalmente olvidado. Mientras tanto, afuera, todos los residentes se reúnen en el patio. Thomas anuncia el fin de la investigación y justo cuando parece que todo se va a calmar, ¡pum!, aparece Lacey armada y le dispara a Ayla, así sin anestesia. El grito desesperado de Will resuena mientras Ayla ve fragmentos de su vida, su hijo en la playa y finalmente la oscuridad. Will queda hecho pedazos. Thomas y Toby deciden desmantelar la máquina lo antes posible, pero Will, desesperado, en vez de hacer terapia, ¿qué hace? Exacto, se escapa y se conecta antes de que puedan impedirlo. Thomas llega y grita a Will que salga, que no lo haga, pero Will ya está conectado. Poco a poco pierde el conocimiento. Will aparece en el bote con Ayla, como si la historia volviera a empezar, pero esta Ayla es diferente. No es una realidad alterna, sino solamente el subconsciente de Will. Ella le dice que siempre pasa esto, ya lo vivieron muchas veces. Ella siempre se baja y se termina suicidando y que él vuelve a revivir todo. Will dice que no recuerda nada y Ayla explica que quedan pequeños recuerdos en la mente. Por eso Will le dice al comienzo de la película que se le hizo conocida. Entonces Will quiere salvarla para romper el ciclo. Ayla dice que ya lo hizo cuando la salvó de ahogarse. Se escuchan los ecos de Thomas y Toby tratando de revivirlo. Will no quiere regresar, pero Ayla le dice que debe hacerlo o morirá para siempre. Will responde que no importa, si muere simplemente volverá con ella. Ayla le dice que esta vez será diferente porque ya la salvó e irá a otro lugar. Will pregunta si podrá recordarla y Ayla le responde: no lo sé, eso espero. Los intentos de revivirlo fallan y Will, antes de morir, susurra: te recordaré, te recordaré. La pantalla se vuelve blanca. Will despierta en otro lugar, ya no está en el bote, sino en una playa. Parece el día en que el hijo de Ayla se ahogó. Tal vez su subconsciente lo llevó allí para salvar al niño esta vez. Mientras observa, ve al niño en peligro y lo rescata del agua justo a tiempo. Ayla llega corriendo sacando a su hijo del agua y le agradece a Will. Will empieza a alejarse, pero algo dentro de él lo detiene. Se da vuelta y se da cuenta de que conoce a Ayla. Y así termina la peli, con Will en una nueva realidad, en una playa y con una posibilidad de redención o de vivir otra vez la misma historia, quién sabe. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y comenta qué harías si pudieras reiniciar tu vida. ¿O preferís quedarte en esta viendo resúmenes como este? Nos vemos en el próximo video, cuídense, ¡chau! Chao, gracias, hasta mañana, chao, 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 chao.